hermanas. Gloria a Dios. Bien, hermanos y hermanas, qué bendición que hayan hecho ustedes el espacio de poder estar en este lugar. Sé que un día lunes muchas veces se complica el trasladarse a la iglesia, pero qué bien que ustedes hacen este esfuerzo siempre de estar aprendiendo. Vamos a abrir la Biblia, hermanos. Vamos a ocupar como referencia el libro de los Hechos de los Apóstoles. Los hermanos les están entregando ahí una copia, ¿verdad?, que ustedes pueden utilizar el día jueves de la planificación con los hermanos líderes, los anfitriones. Y esto se hace, hermanos, con la finalidad de que vayamos reforzando el trabajo. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 9, versículo 19 en adelante, la palabra de Dios nos dice: Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco, y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que le oían quedaban asombrados y se preguntaban: ¿no es este el que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocaban ese nombre? ¿Y no ha venido aquí para llevárselos presos y entregárselos a los jefes de los sacerdotes? Pero Saulo cobraba cada vez más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Mesías. Seguimos, hermanos, estudiando o haciendo un acercamiento de la iglesia del Nuevo Testamento, y en esta oportunidad quiero que hablemos acerca de el aspecto de cuidar y visitar, cuidando y visitando. Pero en esta ocasión solo me voy a enfocar en el tema del cuidador, las características o las labores que debe de desempeñar el que cuida. La tarea de hacer discípulos, hermanos, se realiza básicamente cuando nos mostramos como modelos de las cosas que se necesitan del discípulo. Es decir, que la forma en que nosotros podemos cuidar o preservar el fruto en las células es cuando nosotros inspiramos con el ejemplo. A esto, hermanos y hermanas, es a lo que se le llama la labor de mentorear. Y cuando hablamos acerca de un mentor, normalmente nosotros pensamos en personas que tienen ciertas cualidades y actitudes que no todo cristiano tiene. Pero a fuerza de ser sincero, siendo que esto es la gran comisión, cada cristiano tiene la responsabilidad de convertirse en un mentor para el recién convertido. Todos los que estamos acá, en alguna medida, tuvimos un mentor. De forma directa o indirecta, de manera consciente o inconsciente, pero todos los que estamos acá tuvimos y tenemos un mentor, porque la labor de mentoreo no se acaba cuando la persona se bautiza en agua, por ejemplo, o se convierte en un líder o en un supervisor. Incluso los pastores necesitamos mentores. Y los pastores mentoreamos. Entonces, ¿qué debe de ser el mentor? El mentor, hermanos, tiene la característica y la cualidad de ser cercano a las personas, de abrir su corazón, de mostrar valores, de mostrar su visión de la vida. A diferencia de un maestro, porque un maestro solamente llega a la clase, imparte un contenido, y lo que haga ese alumno en el resto del tiempo, pues es algo que no importa. Pero la labor del mentor es que el mentor se vuelve una persona cercana a las personas. Y se vuelve cercana y las personas se acercan al mentor porque el mentor tiene la capacidad de abrir el corazón. Si lo pudiéramos decir de algún modo, el mentor enseña con el corazón, porque comparte sus valores, comparte su visión de la vida. Y en la medida, hermanos y hermanas, que va compartiendo sus valores, su visión, poco a poco él va contagiando con la pasión que desea también imprimir en sus discípulos.
Es decir, que de la manera en que el mentor se acerca a las personas y lo hace con pasión, lo hace con entrega, el mentor tiene en mente imprimirle la misma cualidad a su discípulo. Cuando hablábamos acerca, esto lo hicimos en una sesión anterior, acerca de que uno de los pilares fundamentales de la célula es evangelizar, decíamos, hermanos y hermanas, que evangelizar o evangelio es que quien lleva la buena noticia lo hace con regocijo, lo hace con gozo, lo hace con deleite. Así como la persona que recibe la buena noticia también recibe esa noticia con gozo y deleite. Ahora, el mentor, cuando se acerca al recién convertido, busca imprimirle, ya le dije, sus valores, su visión de la vida, y lo hace con el ejemplo, lo hace con pasión, lo hace con determinación. Esas cosas que el mentor quiere imprimirle a su discípulo, entre otras cosas, hermanos, son la lectura de la palabra, el estudio de las escrituras, la oración, la lealtad a la congregación, la santidad, la vida en familia, el amor, la humildad, el gozo. Todas estas cosas, hermanos y hermanas, tienen la característica que son cosas que se enseñan con el ejemplo. Es decir, la integridad, ¿cómo se enseña? Usted puede llegar al recién convertido y decirle: mire, la integridad es esto, esto, esto y lo otro. Pero como el discípulo lo que desea ver es el ejemplo que nosotros le podamos brindar. Usted le puede decir: mire, hay que leer la Biblia, pero lo que el discípulo quiere ver es que tanto usted maneja la escritura y la aplica en su vida. Usted le puede decir al recién convertido: ore, pero el discípulo lo que quiere ver es cuándo lo va a invitar usted a orar con usted. Todas estas cosas, hermanos y hermanas, son características del mentoreo. Pero también cuando nos acercamos a la persona para instruirlo, capacitarlo, desarrollarlo, nosotros también queremos que esta persona, de la misma manera en que nosotros nos acercamos a él o a ella para llevarlo a Cristo, también él pueda acercarse a otros desarrollando compasión por los perdidos. Es decir, que el sentido de hacer de ellos un discípulo de Jesús es que también ellos busquen al perdido y puedan discipularlo. Entonces vea, si yo deseo cuidar el fruto, yo tengo que enseñarle al recién convertido que en algún momento a él le va a corresponder cuidar el fruto que Dios le dé a él más adelante. Si por el contrario lo que nosotros hacemos es que descuidamos a la gente, el recién convertido también no va a tener compromiso cuando una persona de su familia, de su vecindario, se acerque a Cristo, porque eso es lo mismo que también nosotros le estamos enseñando. Yo creo, hermanos y hermanas, que es importante que el ejemplo de nosotros como cristianos inspire auténticamente a todos aquellos que están viniendo a la fe. La iglesia, entonces, en términos generales, debe de convertirse en una red de mentores. Todos estamos siendo mentoreados y todos necesitamos mentorear a alguien, y la iglesia debe ser una red de mentores. Por ejemplo, el pastor tiene la responsabilidad de ser mentor de sus supervisores y de sus líderes, porque de alguna manera, digamos, son el círculo que están más cerca del pastor. El pastor debe de ser el mentor de sus supervisores en primera línea y de sus líderes en segunda línea. El supervisor debe de ser mentor de sus líderes y de sus anfitriones. El líder en primera línea y los anfitriones en segunda línea. El líder debe de ser mentor del asistente y de los miembros de su célula. El asistente en primera línea
y los miembros de su célula en segunda línea. Si todos tenemos conciencia, cobramos conciencia de la importancia de atender a las personas, vamos a crear una red de cuidado de todos los frutos que el Señor nos conceda. ¿Están hasta acá, hermanos? Entonces, tenemos que ser mentores en la medida en que también estamos siendo mentoreados. Pero es acá donde surge la pregunta de qué es un mentor. ¿Qué es un mentor? ¿Quién es un mentor? Un mentor espiritual, porque puede existir mentor empresarial, puede existir un mentor financiero, puede existir un mentor académico, pero específicamente hablando acerca de mentor espiritual, es una persona con más experiencia, número uno, que comparte con otro algo, número dos, que ha aprendido de Dios, y número tres, que es relevante a la necesidad y a la situación de la otra persona. Entonces vea, compartir, aprender y ser relevante. Entonces usted se convierte en mentor cuando tiene algo que compartir y que también usted aprendió en algún momento de la vida. Y ese aprendizaje que usted adquirió es relevante a una necesidad específica de una persona. Entonces, para tener un panorama de lo que significa un mentor, veamos al mejor de los mentores, que es el Señor Jesús. En primer lugar, Jesús fue consciente de su misión. A eso se llama enfoque. Las personas que tienen más éxito en cualquier cosa que hagan son aquellas que se enfocan en máximo dos cosas, pero lo mejor es una. Y Jesús tenía ese enfoque. Si pudiéramos decir cuáles fueron las dos tareas fundamentales o cuál fue el enfoque de la misión de Jesús, podríamos decir que Jesús tenía dos cosas. La primera es que vino a salvar a su pueblo del pecado. Ese fue el primer elemento, cumplir el plan redentor que le había asignado el Padre. Y número dos, Jesús quería levantar y entrenar a líderes que continuaran con la misión que él había encomendado, que él había comenzado, perdón. Entonces, vea que Jesús tenía enfoque. Si tú quieres ser mentor de las personas que van a llegar a tu célula, tú no tienes que perder el enfoque de lo que haces. ¿Y eso cómo ocurre? ¿Cómo mantengo enfocada la tarea en la célula? Por eso es que comenzamos, hermanos y hermanas, con los tres principios elementales de la célula, que son evangelizar, confraternizar y edificar. O en orden, evangelizar, edificar y confraternizar. Si nos enfocamos en esas tres cosas, como ya lo estudiamos, eso va a permitir preservar el ciclo de vida de la iglesia en la medida en que también se preserva el fruto. Si alguien no vino a esas enseñanzas, puede buscarlas en las redes de la iglesia y ahí están colgadas. Siempre se ponen el día miércoles y usted puede buscar esas transmisiones y ver cada una de estas tres cualidades. Entonces, aprendemos que Jesús se enfocó en dos cosas: venir a redimir a su pueblo, levantar y entrenar líderes que continuaran con la tarea que él comenzó. Ahora, Jesús, hermanos y hermanas, fue un mentor excepcional. Fue el maestro de los maestros. Él preparó el liderazgo para la iglesia futura mediante el entrenamiento de ellos. Jesús pasó más tiempo con sus discípulos que el tiempo que estuvo con las multitudes. Una persona
un especialista más bien sacó un cálculo de cuánto más o menos pudo haber sido el tiempo que Jesús pasó con sus discípulos y el tiempo que pasó con las multitudes. Y el hallazgo que él encontró es que el 65% del tiempo lo pasó más con sus discípulos, en tanto que el 35% lo pasó con las multitudes. Entonces usted puede ver que la persona de Jesús se enfocó más en entrenar, en capacitar a quienes continuarían con la misión. Usted sabe que Jesús realizó sanidades, milagros, multiplicación de panes y peces, exorcismos. Pero cuando Jesús se fue de esta tierra, habían muchos enfermos, habían muchos ciegos, habían muchos endemoniados, habían muchas personas hambrientas. Entonces, ¿por qué Jesús no se dedicó a resolverle el problema a todos los enfermos, a todos los pobres, a todos los endemoniados que habían en su época? Porque Él se enfocó. Entonces, cuando cada uno de nosotros nos enfocamos en el trabajo que se nos asignó y no nos desviamos, es cuando finalmente vamos a lograr tener resultados. El problema de nosotros es que fácilmente nos distraemos. Nos podemos distraer inventando actividades, nos podemos distraer enfocando nuestra atención en alguna festividad, en la célula. Y es ahí, hermanos y hermanas, donde nos desenfocamos y perdemos el hecho de capacitar a las personas para que sigan extendiendo el reino de Dios. Ahora, dentro del método de Jesús, en primer lugar, el método de entrenamiento de Jesús fue intensamente relacional. Jesús quería tocar los corazones de quienes Él buscaba. Entonces, vea esto. ¿Cómo Jesús entrenó a los 12? A través de las relaciones. Cuando nosotros aprendemos a entablar relaciones saludables con el recién convertido, debemos de partir de su corazón. Debemos de interesarnos, hermanos y hermanas, en su necesidad. Debemos enfocarnos en su hambre espiritual, en su crecimiento, en su madurez. Pero eso solamente se logra cuando nos relacionamos. Y la relación comienza con algo que les vengo repitiendo en muchas ocasiones, con ese listado de oración que toda célula debe de tener. Todo líder debería de tener un listado de oración que comparte con los miembros de la célula, porque desde el momento en que nos ponemos a pensar en alguien para orar por esa persona, en ese momento comenzamos nuestra búsqueda de relacionarnos con otros. Entonces vea lo importante que es esto. ¿Por qué debemos de partir de una relación? Porque el contacto físico, la relación, causa un impacto profundo en las personas. Las relaciones acercan los corazones, porque el mentor tiene que compartir sus valores, porque el mentor tiene que compartir su visión. Por eso es que trata la manera de relacionarse con sus discípulos. Y ese éxito solo se alcanza sobre la base de la cercanía. Cuando hay líderes distantes de la célula, la gente no se siente identificada ni se siente importante. Cuando el líder solamente los busca una vez a la semana, la gente se siente desmotivada. Lo mismo puede ocurrir con el supervisor, lo mismo puede ocurrir con el pastor. Todos, hermanos y hermanas, necesitamos acercamiento. Y vea esto que Jesús les dijo: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Oiga esto: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros,
y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces vea, Jesús dice, yo los busqué a ustedes y los busqué no para que fueran mis siervos, sino para que fueran mis amigos. Y siendo mis amigos, les encomendé una tarea. Pero Jesús, antes de encomendarle la tarea, antes de entregarles una misión, se convirtió en amigo de sus 12 discípulos. Entonces, hermanos y hermanas, si nosotros queremos que las personas desarrollen la tarea de llevar el evangelio, esto solamente va a ser posible a través de las relaciones de amistad que podamos entablar con cada uno de ellos. En realidad, hermanos y hermanas, la iglesia debe de ser esa red de amigos que tenemos una misión y una tarea en común, que es llevar el evangelio. Entonces, ¿cómo nos relacionamos? Cuando nos acercamos. Jesús quería que sus discípulos se parecieran a Él. Si los discípulos se acercaban a Él, se aproximaban a Él, entonces ellos iban a aproximar a la gente a Jesús. Y estos otros que se habían aproximado a los discípulos para conocer a Jesús, se iban a convertir también en discípulos de discípulos de discípulos. Por esa razón es que el apóstol Pablo pudo decir a la iglesia de Corinto: sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pero Pablo nunca estuvo con Jesús físicamente. Pablo nunca tuvo un contacto con el Señor. Entonces, ¿cómo es que Pablo se atreve a decir: sean imitadores de mí, así como yo soy de Cristo? Si él nunca estuvo físicamente con Jesús. Pablo podía decir esas palabras porque él se había acercado a discípulos que a su vez se habían acercado a los discípulos de Jesús. A ver, ¿quién fue el que le fue a dar las visitas programadas a Saulo de Tarso, hermanos? ¿Quién fue? Correcto. Y Ananías era discípulo de los discípulos de Jesús. Lo que Ananías le enseñó a Pablo en un primer momento fue porque él aprendió de los discípulos de Jesús. Usted y yo no hemos estado con Jesús físicamente, pero en la medida en que reflejemos con nuestro ejemplo, con nuestro modelo a Jesús, en esa medida la gente se va a acercar también al Maestro. Por eso, hermanos y hermanas, se vuelve importante que nosotros nos acerquemos a la gente para mostrarle a Jesús. Segundo, ya dijimos, el mentoreo de Jesús, la forma de entrenar de Jesús fue a través de las relaciones. El segundo esquema de entrenamiento de Jesús fue que él intencionalmente los entrenó intelectualmente. Es decir, que Jesús no solamente se acercó para pasar el rato, para tomar café con pan solamente, sino que Jesús se acercó para impartirles conocimiento y sabiduría. Recuerde lo que dijimos acerca de lo que es un mentor. Un mentor es alguien que tiene experiencia en algo y que lo ha aprendido de Dios y que es relevante a quien está mentoreando. Entonces Jesús conocía al Padre y él quería darlo a conocer a sus discípulos. ¿Cómo lo hizo? En primer lugar, a través del conocimiento de la Escritura. Cuando Jesús decía cosas como, por ejemplo: oíste que fue dicho, mas yo digo esto. Cuando Jesús decía, oíste que fue dicho, les está diciendo, aprendieron mal, no era así la cosa. Mas yo digo, esto es lo correcto.
¿Por qué Jesús hablaba con esa propiedad? Porque Jesús no quería transmitirle a sus discípulos conocimientos equivocados acerca de su Padre. Cuando nosotros nos acercamos a las personas para mentorearlos, nosotros necesitamos transmitirles todo el conocimiento de la palabra de Dios. Y para tener ese conocimiento de la palabra de Dios, ¿qué necesita aprender usted y yo, hermano? Palabra de Dios. Conocer la escritura, porque nadie va a enseñar lo que no sabe. Entonces yo le pregunto, ¿usted está seguro por la escritura que Dios subsiste en tres personas diferenciables, hermano? ¿Está seguro, hermano? Los veo callados, me asustan. Si por ejemplo su recién convertido le dice: mire, fíjese que me vinieron a visitar los testigos de Jehová y me dijeron que Jesús no es Dios, sino que es un ser divino que fue creado por Jehová, ¿usted qué le diría? ¿Cómo le demuestra usted bíblicamente a ese recién convertido que Jesús es Dios? O le diría: espéreme, le voy a ir a preguntar al pastor. O yo le pregunto a usted, hermano y hermana, ¿la salvación es un don que recibimos por gracia o por obras? Demuéstremelo en la Biblia. La gente le diría: mire, yo he escuchado que para ir al cielo tengo que hacer buenas obras. Entonces la gente tiene interrogantes. No es que cuando se convirtió, ¡blum!, le vino todo el conocimiento bíblico. Entonces la forma en que nos relacionamos con el recién convertido, a quien vamos a mentorear, debe de partir de una premisa, y es que conocemos la escritura. Si no conocemos la escritura, entonces ¿qué vamos a ir a mentorear? Le vamos a salir con un montón de cosas, hermanos y hermanas, a las personas. Vaya, yo le pregunto algo, porque la gente hace estas preguntas. Hermano, ¿y cómo se crea el alma? ¿Cuál es el origen del alma? Porque si el Señor vino a salvar mi alma, ¿cuál es el origen de mi alma? ¿Qué es el alma? Entonces si usted le dice, se queda pensando. Pero son preguntas que la gente hace. Y claro, hermanos, no todos sabemos todo, pero nosotros, en la medida que vamos avanzando en el evangelio, tenemos que aprender. La bendición que tenemos nosotros es que tenemos un librito rojo muy popular que se llama, ¿cómo se llama? Manual de Doctrinas Básicas. ¿Quiénes ya lo leyeron, hermanos? ¿Quiénes ya lo leyeron? Bueno, unos poquitos. Ahí en la librería está muy barato. Lo puede adquirir y puede repasar las doctrinas básicas, porque la gente le va a preguntar. Entonces, ¿por qué es importante que no solamente, oiga, el método de Jesús es relación? Segundo, el intelecto. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Oiga lo que Jesús está diciendo. ¿Quién es un discípulo de Jesús? El que permanece en la palabra de Dios. Y si yo quiero hacer de esa persona un discípulo, yo debo de conocer la palabra de Dios. Y vea eso: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces, ¿qué es lo que va a liberar a la persona de su ignorancia? El conocimiento de la palabra de Dios. Y un tercer elemento de la forma de entrenamiento de Jesús es que las habilidades que Jesús comunicó eran extremadamente prácticas. Jesús utilizó un método, involucró a sus discípulos y les dijo: vaya, discípulos, miren, obsérvenme y después háganlo ustedes. Háganlo ustedes. ¿Se recuerda, hermanos y hermanas, cuando Jesús les dijo, estaba aquella multitud, verdad, que ya se iba de regreso a sus casas casi, y llegan a decirle al maestro: maestro, despide ya a la gente porque ya es muy tarde y esta gente no ha comido?
¿Y qué les dijo Jesús? Denle ustedes de comer. Y cualquiera diría, qué fácil, ¿verdad? Pero ellos ya habían tenido una experiencia con 5,000 hombres. Después tuvieron otra experiencia con 4,000. Ya Jesús les había dado el ejemplo, pero aún así ellos tuvieron que aprender. Tan es así que cuando Jesús los envió de 2 en 2, a estos que los envió en parejas, hermanos y hermanas, lo hizo por una razón. La ley decía, en boca de 2 o 3 testigos consta toda palabra. Entonces los envía de 2 en 2 para que den testimonio acerca de Jesucristo. Pero ellos tenían que hacer lo mismo que el maestro había hecho: sanar enfermos, enseñar, expulsar demonios. Pero ¿cómo lo aprendieron ellos? Porque Jesús les comunicó sus habilidades a partir de la práctica. Claro, hermanos y hermanas, en la experiencia ellos se equivocaron. Ellos observaban a Jesús, veían a Jesús, le hacían preguntas a Jesús cuando no entendían algo. Oye, maestro, y eso que dijiste es que lo que contamina al hombre no es lo que entra a su boca, sino lo que sale del corazón. ¿Cómo es eso? Explícanos, ¿qué es lo que contamina al hombre? Y Jesús les tuvo que explicar. O cuando también los discípulos le preguntan, maestro, ¿y qué quisiste decir con esa parábola del sembrador? ¿Qué es lo que quisiste dar a entender? Y Jesús les enseñaba, les explicaba. Pero vea, una vez que ellos veían al maestro, ellos comenzaban a practicar lo que él les había enseñado. Entonces, si hay una forma de mentoreo que Jesús ocupó, lo podemos distinguir a través de estos íconos: corazón, mente y manos, igual a comunidad de discípulos. Corazón, relaciones; intelectual, conocimiento; habilidad, experiencia. Esas 3 cosas Jesús las aplicó en su método de entrenamiento. Entonces, ¿qué es lo primero que tiene que buscar usted? Relación. Acérquese intencionalmente, sea amigo, sea amiga. La Biblia dice que el que quiera ser amigo ha de mostrarse amigo. Acérquese. Segundo, instruya con el conocimiento de la palabra de Dios. Y tercero, enseñe haciendo, tal como Jesús lo hizo. Entonces, hagámonos la siguiente pregunta: ¿qué provee o qué protege el mentor en su discípulo? Al menos, hermanos y hermanas, en nuestra tarea de hacer discípulos, siendo nosotros mentores, debemos de tomar en cuenta que hay 3 cosas que debemos de proveer y debemos de proteger en quienes estamos mentoreando. Número 1, debemos de proveer y proteger la perspectiva de vida enriquecida que se tiene en Cristo. Todos sabemos que cuando venimos a Cristo, venimos porque tuvimos alguna crisis personal, familiar, de salud, económica, que nos puso en un momento de quiebre. Esas circunstancias críticas de la vida, Dios las utiliza para acercarnos a Él. Entonces la persona viene a Cristo porque tiene un problema, hermano y hermana, en la familia, y ya no haya que hacer con su matrimonio, que está al punto del colapso, sus hijos están en drogas. Entonces eso mismo lo lleva a buscarlo a Dios, a buscar del Señor, se entrega a Cristo. Entonces usted sabe que esa persona viene a Cristo, Dios le perdona sus pecados, pero todavía continúa en crisis. Mi labor como mentor es proveerle una nueva y enriquecida perspectiva de vida. ¿Cómo lo hago? Ayudándole a descubrir
su nueva identidad en Cristo y su propósito de vida. Hermano, esto que le ha pasado por lo que ha venido a Cristo es porque Dios tiene un plan con usted. Y Dios quiere usar su vida para alcanzar a su familia. Entonces vea, ¿qué estoy haciendo yo ahí? Le estoy proveyendo una nueva perspectiva de cómo ver su problema que lo condujo a Cristo. Pero también tengo que proteger esa visión que el Señor le está entregando. Veamos este caso de Saulo. Por ejemplo, Saulo tuvo una crisis en su vida en camino a Damasco. Usted sabe la historia. Pablo andaba persiguiendo a los cristianos, pero resulta ser que a ese que andaba persiguiendo se le aparece en el camino y le dice: ¿por qué me persigues? Y eso le genera una crisis. ¿Cómo es que me está hablando a quien estoy persiguiendo, a quien yo pienso que está muerto? Entonces viene el Señor y le dice a Ananías: ve, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Esto que le está diciendo Dios a Ananías es la perspectiva que él tenía que brindarle a Pablo. ¿Por qué no se la da a Pablo directamente? Porque recuerde, Pablo está en shock, está en crisis, no sabe qué hacer. Y por eso Dios está usando a Ananías. Entonces, ¿qué hace Ananías? ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros? Llega y le dice: hermano Saulo, ya no eres el perseguidor. Vimos la semana anterior que no hay que ver con prejuicio al recién convertido. Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino me ha enviado para que recobres la vista. Estás en esta crisis donde no puedes ver, pero le da la solución: y sea lleno del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hizo Ananías como mentor de Pablo? Que fue el primer mentor de Pablo. Le proveyó una nueva perspectiva de la vida, le proveyó una solución a su problema. ¿Y qué fue lo que produjo eso en Saulo? Dice: Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco. Pero vea lo que dice el verso 20: y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Encontró la solución, se ubicó. Entonces Jesús no es un simple judío, entonces Jesús no es un agitador de masas, entonces Jesús no es que esté en contra de la ley. No, Jesús es el Hijo de Dios. Pero ¿quién le ayudó a entender esa visión a Pablo? Ananías y los discípulos. Entonces la gente tiene preguntas, la gente tiene crisis y están esperando que alguien les ayude. Pero también, ¿qué provee la relación de mentoreo? Una rendición de cuentas. Hay algo, hermanos y hermanas, que nosotros tenemos que descubrir. Las comunidades cristianas del siglo I practicaban algo que usted y yo no practicamos, o al menos no es tan común, y es la confesión comunitaria. La confesión comunitaria no se hace con la intención de perdonar pecados como lo sostiene la Iglesia Católica, sino que la confesión comunitaria tiene la finalidad de contrarrestar los efectos de la culpa, cortar el ciclo de pecado y evitar la soledad. Tres cosas busca la confesión comunitaria que practicaba la iglesia del siglo I y que encontramos evidencia de esto en la Biblia: cortar la culpa, contrarrestar más bien los efectos de la culpa, cortar el ciclo de pecado y evitar la soledad. Evidencia de esto lo tenemos en Santiago capítulo 5 versículo 15 al 16. Oiga esto: la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Santiago parte del hecho que hay algunas enfermedades que son resultado del pecado,
Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Entonces vea que la iglesia primitiva practicaba la rendición de cuentas. ¿Por qué? Yo se los he dicho en otras ocasiones. La confesión vertical trae perdón de pecados. El único que nos puede perdonar nuestros pecados se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. No lo hace un cura, no lo hace el pastor. Solo Jesucristo puede perdonar nuestros pecados. Así que si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es el único que nos puede perdonar de pecados. Pero Satanás es astuto. Satanás sabe que si esa persona ya le pidió perdón a Dios, pero esa persona está con pena, con vergüenza por lo que hizo, Satanás comienza a atormentarlo, comienza a echarle culpa, comienza a que le diga, repetí nuevamente lo que hiciste porque vos por gusto. Entonces por eso es que la iglesia primitiva practicaba la confesión comunitaria, y a esto le llamamos nosotros confesión horizontal. Porque la confesión horizontal con un hermano maduro, con un mentor, me libera de la culpa, rompe el ciclo de pecado y me libra de la soledad. Ahora, ojo, hermanos y hermanas, la rendición de cuentas no es algo que se debe de imponer. O sea, no es que yo voy a llegar a decirle, a ver, cuénteme qué es lo que ha hecho, y ni lo conoce, ¿verdad? La rendición de cuentas se basa en un trato cordial, de confianza. Por lo tanto, es algo, hermanos y hermanas, que se gana y se construye sobre la base del amor y el respeto. Es como la confianza. O sea, la rendición de cuentas se basa en ese elemento, en ese valor, confianza. Y así como la confianza no se puede imponer, sino que se construye y se gana en amor y respeto, lo mismo debemos de hacer nosotros con el recién convertido. Porque él está solo, él siente que lo que le pasa a él, solamente a él le ha ocurrido. Que lo que él ha hecho en contra de Dios, a lo mejor no ha sido perdonado. Pero mire, hay algo que me gusta en la escritura, siempre en Hechos. Entonces Bernabé, oiga esto, entonces Bernabé lo tomó a su cargo. ¿A quién? A Saulo. Y lo llevó a los apóstoles. Saulo lo tomó a su cargo. ¿Alguien sabe lo que significa el nombre Bernabé? ¿Qué significa el nombre Bernabé, hermanos? ¿Qué significa el nombre Bernabé? Correcto, hermano, hijo de consolación. Entonces Bernabé consoló a Pablo. El hecho que se mencione el nombre de Bernabé así es porque su ministerio era de acercarse y consolar a los hermanos. ¿Se imagina el peso de culpa que tenía Saulo de Tarso? Hermano, a saber si los hermanos me van a querer recibir. Si yo me acuerdo que arrastraba a las mujeres y a los hombres, a los niños ante las autoridades judías. Imagínese, hermano, yo aprobé la muerte de Esteban. ¿Cómo me van a ver los hermanos? Si no hubiese habido un Ananías, si no hubiese habido un Bernabé, Saulo no se hubiera convertido en el apóstol Pablo que tanto admiramos. Pero Saulo llegó un momento en que necesitó hablar con alguien y rendirle cuentas de lo que había pasado, para que este mentor lo ubicara y le dijera, mira, hermano, sí, es verdad, nos hiciste mucho daño, pero ¿sabes qué? Lo hiciste en tu ignorancia, pero no conocías a Cristo. Hoy Dios te ha llamado para que seas instrumento útil en sus manos. Entonces ve, hermanos y hermanas, Saulo comenzó a abrir su experiencia y dice la Biblia, les describió en detalle, oiga, les describió en detalle
cómo en el camino había visto al Señor. Les dijo: miren, hermanos apóstoles, yo los andaba persiguiendo a ustedes hasta la muerte y me arrepiento, pido perdón. Se necesita rendir cuentas. Un tercer elemento, hermanos y hermanas, lo que provee y protege la relación de mentor con discípulo es aliento y motivación para avanzar. La palabra motivación se deriva del latín motivus, de donde viene la palabra motivo o motus, que lo que significa es causa del movimiento. ¿Qué es lo que lo empuja a una persona para seguir en movimiento? La motivación, hermanos, puede surgir de dos elementos. La motivación puede surgir internamente cuando nosotros les ayudamos a las personas a descubrir su propósito en Dios. Vea cómo Pablo describe su conversión. Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y cuando Él tuvo a bien revelarme a su Hijo para que yo predicara entre los gentiles, para que yo le predicara entre los gentiles. Pero si le hubieran preguntado esto a Pablo antes de su conversión, él hubiera dicho: no, yo nací para ser un judío celoso, perseguidor de esos anatemas cristianos. Pero ¿quién le cambió la perspectiva? Que Jesús le dio un motivo nuevo a su vida. Entonces la motivación puede ser interna, es interna. Pero la motivación puede surgir también exteriormente, cuando las personas descubren ejemplos dignos de imitar. Y eso es una responsabilidad que ya nos compete a nosotros. Que nosotros seamos ejemplo a las personas. Cuando dicen: es que yo admiro a este hermano, cómo se mete con Dios. Cuando yo veo que vamos a la iglesia con él, él se derrama en la presencia de Dios. Eso mismo quisiera hacer yo. O este hermano cuando predica, qué barbaridad, qué bendición de Dios. Cómo el Señor usa al supervisor, cómo el Señor usa al líder. Se vuelve una motivación digna de imitar. Entonces, hermanos y hermanas, ¿qué se requiere para entablar una relación de mentoreo con alguien? Hay tres elementos que los hemos visto en esta enseñanza. En primer lugar, atracción. El discípulo ve en el mentor a alguien con la sabiduría que él o ella necesita, y el mentor aprecia la actitud y el potencial del discípulo. El discípulo se siente atraído. Este hermano tiene algo de Dios, eso quisiera tener yo. Y usted como mentor lo aprovecha, no para hacerlo sentir que usted sabe más y él no sabe nada, sino para decirle: esto que yo tengo lo aprendí, hermano, y lo recibí de gracia, y Dios también se lo quiere dar a usted. ¿Qué se necesita para entablar una relación de mentoreo? Discreción. La rendición de cuentas implica un sentido de responsabilidad en que la gente nos va a contar cosas muy íntimas. Y si nosotros no somos sabios y divulgamos las intimidades de las personas, rompemos la relación de mentoreo. Si alguien le dice algo a usted, un problema, una situación, sea discreto. Y tercero, un cuidado. El proceso, hermanos y hermanas, se enseña al discípulo al tomar protagonismo de su crecimiento. La relación de mentoreo es que él o ella se convierta en una persona que vaya creciendo y vaya siendo independiente de usted, pero no lo puede soltar demasiado rápido. No lo podemos soltar demasiado rápido, porque puede ser que si lo suelta, se echa a perder lo que ya hizo. Llegará un momento en que usted lo va a soltar, como Jesús lo hizo con sus discípulos. Lo soltaba, pero de repente los mandaba a llamar. Pero es una relación que se necesita, hermanos y hermanas, en estos tres niveles. Amén, estamos hasta ahí, hermanos. Bien, reunámonos, hermanos, en grupos de 5 o 6
y analicemos esta pregunta. ¿Por qué razón considera usted que no se fomentan relaciones de mentoreo en la célula y cómo esto afecta el avance y el crecimiento de la iglesia? Pueden reunirse, hermanos y hermanas. Bien, hermanos, hemos finalizado este ejercicio. Podemos volver a ubicarnos a nuestros sitios, hermanos. Bien, ¿cuántos pueden dar un fuerte gloria a Dios? Amén, hermanos. Vamos a orar en esta ocasión, hermanos, para quedar despedidos y por las ofrendas. Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias por este tiempo de aprendizaje, por este tiempo en el que podemos compartir nuestras experiencias, aprender. Y queremos pedirte, Señor, que el día jueves podamos seguir avanzando, discutiendo estos temas con los hermanos en la reunión de planificación. Bendice también las ofrendas que tu pueblo trae. Con acción de gracias, Señor amado, las entregamos. Amén y amén. Pueden pasar nuestros hermanos y nosotros cantamos al Señor.